Ahora sí, empiezo a grabar. Ok, entonces el tema que vamos a ver hoy día es trabajo y energía, ¿ya? Y trabajo y energía va a partir, vamos a partir no de manera directa definiendo trabajo y energía, sino que vamos a tratar de hacerlo aparecer, hacer aparecer el trabajo y energía de manera natural, haciendo algunas suposiciones. Entonces, supongamos que tenemos una partícula que se va a mover a lo largo de la vertical, ¿ya? La vertical, cuando yo digo la vertical, me refiero siempre al eje Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno tiene ese eje Z unitario. Y cuando una partícula se mueve a lo largo del eje Z, va a tener obviamente una posición que va a estar dada por la función z de t, va a tener una velocidad que va a estar dada por la velocidad de t, y va a tener una aceleración también que va a estar dada por a de t. Si una partícula se mueve a lo largo de este eje, de tal forma que la partícula se mueve libremente, salvo que ejercemos una fuerza sobre ella que está dada por F de z. Si suponemos que hay una fuerza que está dada por F de z, podemos analizar varios casos, ¿ya? De esta partícula moviéndose en este campo de fuerza que depende de la posición, ¿ya? Y el caso más simple es el primer caso, que es considerar que F de z es igual a una fuerza constante, simplemente, F0. ¿Ok? Si la partícula se está moviendo solo como resultado de esta fuerza F de z, que además es constante, entonces nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, m por a, si uno quiere m por a de t, va a ser igual a F0, ¿sí? O, de otra manera, a de t es igual a F0 partido por m, y por lo tanto es igual a una constante. Así que, en realidad, si F0 es, si la fuerza a la que está sometida la partícula es constante, eso necesariamente implica de la segunda ley de Newton que la aceleración de t es también una constante, a sub 0. ¿Ya? Y uno sabe que si la aceleración es constante, uno puede escribir las ecuaciones de movimiento y, por ejemplo, escribir que el cambio de posición, delta z, entre un tiempo t más delta t y un tiempo t, va a estar dado por la velocidad de la partícula multiplicado por delta t, más un medio de la aceleración, que en este caso es constante, por el delta t al cuadrado. ¿Sí? Que esta es la ecuación de movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, otra manera de decirlo, ¿cierto? Sería escribirlo así. Z de t más delta t es igual a z de t más b, etcétera, ¿cierto? B de t por delta t más un medio de a0 por delta t cuadrado. Y por otro lado, el cambio de velocidad, sabemos que el cambio de velocidad en este mismo intervalo t más delta t, el cambio de velocidad está dado por simplemente a sub 0 por delta t, ¿cierto? Y eso es constante. Esa cantidad es completamente constante. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto, ¿ya? Por ahora, por ahora estamos simplemente escribiendo ecuaciones que parecieran ecuaciones de cinemática, pero que no tienen ningún sentido aparentemente físico todavía, ¿ya? ¿Qué sucede si la primera ecuación, que es la ecuación para el cambio de la posición, la multiplica uno por F0? Si yo multiplico por F0 la primera ecuación, obtengo lo siguiente, obtengo F0
por b de t por delta t más 1/2 de f0 por a sub 0 por delta t cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense que f0, ¿cierto? Es lo mismo que m por a sub 0. Así que puedo en realidad reemplazar f0 por m por a sub 0. ¿Ya? Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que f0 por delta z es en realidad m por a sub 0 por b de t por delta t más 1/2 de m por a sub 0 por delta t al cuadrado. Porque de aquí va a aparecer otro a sub 0, por a sub 0 va a dar un a sub 0 cuadrado, que lo puedo meter adentro de este paréntesis y me va a quedar así. ¿Sí? Y aquí puedo hacer otra cosa más, que puedo reordenar un poco esto, ¿cierto? Puedo reordenar un poco esto y notar que de acuerdo a la ecuación de acá, a esta ecuación de acá, ¿cierto? Este a sub 0 por delta t que aparece acá, en este primer término y en este segundo término que aparece al cuadrado, ese a sub 0 por delta t al cuadrado, es realmente el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces puedo reescribir todavía la ecuación que f0 por delta z es en realidad m por b de t por b de t más delta t menos b de t más 1/2 de m por b de t más delta t menos b de, b de t al cuadrado. Se fijan que aquí podemos reordenar un poco porque aquí va a salir el cuadrado de un binomio, va a salir un b cuadrado de t más delta t, va a salir menos b cuadrado de t, y va a salir un término menos 2 veces b de t por b de t más delta t. Aquí va a salir una vez m por b de t por b de t más delta t, pero esto como es un medio, el 2 se va a ir, ¿cierto? Y se van a cancelar, se va a cancelar el término cruzado de aquí del cuadrado del binomio, se va a cancelar con este término de acá, ¿sí? Y va a quedar un m por b cuadrado de t más 1/2 de m por b cuadrado de t más delta t menos 1/2 de m por b cuadrado de t. Y m por b cuadrado menos 1/2 de m por b cuadrado va a dar 1/2 de m por b cuadrado. Y Profe, sí, sí, el primer término no sería negativo. el primer término no sería negativo, el primer término no sería negativo, el primer término es negativo. ¿Sí? Y el primer término es negativo y este es positivo, ¿cierto? Porque es un menos al cuadrado. Así que queda 1/2 de m por b cuadrado de t más delta t menos 1/2 de m por b cuadrado de t. Now, esto parece como algo que conocemos igual, ¿o no? ¿Sí o no? Se parece Sí, sospechosamente a energía algo. es la... ¿Cómo se llama? Chicos, ¿alguien habló? Energía cinética, creo que era.
Vicente, energía cinética. ¿Alguien opina otra cosa? No es el momentum. Salvador, ¿qué cosa? Momentum, no es momentum. Lo Momentum, de. ¿no? A ver, espera. Es la energía cinética, po, ¿ya? Uno puede definamos, porque esta es la primera vez que lo vamos a ocupar, ¿cierto? Definamos que para una partícula de masa m y que está viajando con velocidad v, entonces su energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que, ¿qué sería esto de acá? Ya, uno lo podría escribir así si uno quiere. F0 por delta z es igual a la energía cinética en temas delta t menos la energía cinética en t. ¿Sí? Massman la pone un poquito distinto, ¿ya? Entonces él dice, esta es la energía cinética final y esta es la energía cinética inicial. Y fíjense, esto de acá es la fuerza multiplicada por el desplazamiento, ¿ya? Por ahora le podemos poner, si quieren ustedes, lo ponemos de manera explícita, pero esta es la posición final de la partícula y esta es la posición inicial de la partícula, multiplicado por la fuerza, es igual a la diferencia entre la energía cinética final de la partícula y la energía cinética inicial de la partícula. Así que esto de acá, esta cantidad, que todavía no sabemos qué es lo que es, pero es la fuerza por el desplazamiento, es igual al cambio de la energía cinética a lo largo de ese desplazamiento. Entonces eso, cambio de energía cinética. ¿Mm? Se fijan que aparece esa función como de manera natural. Aparece de manera natural. Ahora, esta otra cuestión, esta cantidad de acá, también tiene nombre. Esta es la fuerza multiplicada por el desplazamiento a lo largo de la partícula. A esto también le ponemos nombre y esto se llama el trabajo mecánico. Fíjense que en este ejemplo en particular, que es un ejemplo particular, ¿cierto? Porque lo que estamos diciendo es que la fuerza permanece constante durante el desplazamiento y vale F0. Esa fuerza constante durante el desplazamiento, que vale F0, produce un trabajo mecánico igual a F0 por delta Z, que es igual al cambio de la energía cinética de la partícula en ese mismo intervalo de tiempo. Ahora, caso particular, ¿cierto? Así que, como es un caso particular, lo dejamos hasta ahí, pero nos sirve para introducir el concepto de trabajo y también para introducir el concepto de energía cinética, ¿ya? Porque a pesar de que este es un caso particular, el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento, ya vamos a ver una definición más matemática, si ustedes quieren, pero la energía cinética sí se define así tal cual como una función que es un medio de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Así que, y uno podría resumir la ecuación de la siguiente forma: el trabajo mecánico, trabajo final a inicial, el trabajo mecánico en ese intervalo es igual al cambio de la energía cinética. También hay gente que escribe esto, sí, ojo, hay gente que escribe delta W es igual a delta K. El cambio en el trabajo mecánico, pero en realidad no es el cambio en el trabajo mecánico, es el trabajo mecánico. Así que yo prefiero en realidad esa notación. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo, obviamente, podría ser
y esto es lo natural que pase, que la fuerza no sea constante, que la fuerza sea variable y que efectivamente la fuerza ahora F sea igual a F de Z. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, uno podría tomar entonces la trayectoria completa de la partícula. Supongamos que la partícula igual va a recorrer un cierto intervalo delta Z, pero en vez de que ese intervalo delta Z sea entre un Z inicial y un Z final, dividimos el intervalo delta Z en n partes, ¿ya? O en n más un parte, no sé lo que corresponda, de tal forma que Z inicial sea igual a Z1, ¿ya? Y Z final sea igual a Z de n más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuestro delta Z dividido así en pedacitos iguales, Z1, Z2, Z3, etcétera, hasta Zn más 1. Con lo cual van a haber 1, 2, 3, n partes en ese intervalo. Profe, ¿y ¿Sí? por qué conviene hacer esto en vez de anotar como Z inicial y Z final? Porque la fuerza cambia, ¿sí? A lo largo del intervalo. Entonces, ¿quién me habló recién? Vicente. Dante. Vicente. Vicente. Claro, el problema es que, piensa Vicente, si tratáramos de hacer lo mismo que estábamos haciendo recién, el problema es que a lo largo de nuestro intervalo Z, ya no va a ser verdad que F sea igual a M por A. Claro. O, dicho de otra forma, A va a dejar de ser constante. Ya no va a ser constante. Entonces ya no vamos a poder tratar nuestro problema como lo habíamos tratado, como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? En que habíamos escrito estas ecuaciones de manera bien razonable, habíamos podido escribir esas ecuaciones como movimiento uniformemente acelerado. Sí. Ya, pero como la fuerza va a variar, ¿cierto? Ya la aceleración va a variar, así que ya no vamos a poder hacerlo. Pero lo que estamos haciendo ahora es hacer un truco para decir, lo mismo. Pues ya muchos de ustedes ya habrán descubierto a dónde voy con esto. A dónde voy es que al dividir nuestro intervalo de posición en n partes, lo que vamos a hacer es que para cada pedacito del movimiento vamos a considerar que la fuerza es más o menos constante. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a poder considerar que para cada pedacito del movimiento la aceleración es más o menos constante. ¿Ya? Y por supuesto que si eso es verdad para cada pedacito, entonces lo que nos va a resultar es que finalmente para cada pedacito va a ser verdad lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Para cada pedacito vamos a poder escribir una ecuación parecida a la ecuación anterior. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, que el trabajo entonces mecánico entre la posición J y la posición J más 1 tiene que ser igual a la fuerza en este intervalo Z sub J, que puede ser cualquiera de estos, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia de la posición, que va a ser Z sub J más 1, menos Z sub J, y eso es lo que habíamos definido como el trabajo mecánico. Eso ya lo dije, ¿cierto? Pero eso tiene que ser igual a la diferencia de la energía cinética en la posición J más 1 menos la energía cinética en la posición J. Si uno suma ahora todos los intervalos, sumemos todos los intervalos, ¿qué nos va a resultar? Nos va a resultar una sumatoria ahora. Desde J igual a 1 hasta N,
de f sub zj por z sub j más 1 menos z sub j va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 a n de k sub j más 1 menos k sub j. Piensen que si j es igual a 1, estoy sumando k2 menos k1, ¿cierto? Si j es igual a 2, estoy sumando k3 menos k2. Así que la suma total de esto va a tener una vez la energía cinética con valor positivo, la j, va a ser más j, y otra vez va a ser menos j, en el siguiente sumando, por decirlo de alguna forma. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Podría explicarlo de nuevo? Sí, Amanda. Entonces, esta suma así como estiradita, si uno quiere, la podemos hacer, ¿cierto? Va a ser K2 menos K1, ¿cierto? Ese va a ser el primer valor, más K3 menos K2, más K4 menos K3, más, hasta llegar a Kn más 1 menos Kn. Fíjense que aquí tengo K2 y aquí tengo menos K2. Acá tengo K3 y aquí tengo menos K3. Acá tengo K4 y en el siguiente término voy a tener K5 menos K4, así que se va a ir el K4. ¿Cuál es el que nunca se va a ir? ¿Cuáles son los que no se van a ir nunca? Kn menos 1, Kn más 1 y K1. Así que esa suma es simplemente la diferencia entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esto de acá sigue siendo la sumatoria de la fuerza en el punto Z sub J multiplicado por la diferencia de posición entre Z sub J más 1 y Z sub J. Ahora, si nosotros hemos dividido nuestro desplazamiento en partes iguales, si lo dividimos en partes iguales, estos Z sub J son todos iguales, ¿ya? Y uno podría simplemente escribir así, simplemente escribir que esa diferencia entre la energía cinética final y la energía cinética inicial es simplemente la sumatoria entre J1 a N de la fuerza, multiplicada por el desplazamiento, delta Z, ¿ya? Y donde delta Z es igual a ese Z sub J más 1 y Z sub J, para todo J es así, porque en realidad es una cantidad constante. ¿Se entiende? Ahora, lo que sucede es que la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza podría ser, por ejemplo, continua. La fuerza va a ser una función continua, ¿sí? Y va a tener distintos valores. Ya podría ser que, por ejemplo, si yo dibujo la fuerza, de nuevo, si yo dibujo la fuerza en función de la posición, ¿cierto? Si dibujo la fuerza en función de la posición, esta es la fuerza de Z, y esta es la variable entre 0 y Z, por ejemplo. La fuerza podría ser algo así. Yo sé que delta Z va a ser una cantidad acá, ¿cierto? Por ejemplo, y ese podría ser el valor de la fuerza ahí, y yo voy a tomar la fuerza y voy a multiplicarlo por delta Z, y voy a obtener esa cantidad. En realidad, mejor quiero hacer el gráfico de otra forma, ¿cierto? Quiero hacer el gráfico al revés. Borrar así en ese caso. Quiero hacer el gráfico así. F de Z y Z.
La fuerza es así. Esto de aquí es un delta Z y el valor de la fuerza es ese de ahí. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta cantidad de acá, esa cantidad de acá, es el área bajo la curva de esta función, de la función de la fuerza, ¿cierto? Como función de la posición. Y por lo tanto, esta cantidad, cuando yo divido infinitesimalmente la curva, lo que estoy tratando de hacer es encontrar esta área bajo la curva, que la voy a marcar con otro color, la voy a marcar con rojo. Esta área bajo la curva es lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Y en realidad esa área bajo la curva, uno sabe que matemáticamente es la integral de la fuerza de Z en Z. Entonces, en realidad, en el límite, cuando delta Z tiende a 0, ¿cierto? Esta sumatoria de J igual a 1 a N de F de Z sub J por delta Z es igual a la integral entre Z igual a Z1 y Z igual a Zn más 1 de F de Z a de Z. ¿Ya? Hemos hablado de esto antes, ¿ya? Esta es la integral de Riemann. Es como la integral de Riemann, ¿sí? Que es simplemente, o sea, todos estos nombres son súper pomposos, ¿cierto? Y parece que, oh, la integral de Riemann y la integral y toda la cosa. Pero no es otra cosa que el área bajo la curva de esta función nomás, ¿ya? Y que uno la trata de calcular de manera discreta, ocupando sumatorias, pero mientras más delgaditos son los pedacitos que uno va sumando, más exacta va siendo la integral, en el límite en que uno tiene infinitos pedacitos chicos que sumar, y por lo tanto no comete ningún error ahora con el valor de la fuerza, porque básicamente la fuerza va a ser instantáneamente lo que corresponda con esa posición en particular, porque va a ser infinitesimalmente pequeña, así que uno no se va a equivocar en sumar. Cuando uno no se equivoca en hacer la suma, uno reemplaza la suma por una integral, ¿ya? Y es la integral al final la que es igual a la diferencia de la energía cinética final e inicial. ¿Sí? Así que esta sumatoria es una versión un poco inexacta nomás de la integral, ¿ya? Y lo que encontramos entonces es lo siguiente, que en realidad el trabajo mecánico entre la posición inicial, que en realidad aquí le llamamos Z1, y la posición final, Zn más 1, es igual a esta integral, ¿cierto? Entre z igual a z1 y z igual a zn más 1. Y eso es igual a la sumatoria de... Ay, no, perdón. Eso es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cómo se lee esta ecuación? El trabajo realizado por la fuerza F a lo largo de la trayectoria sobre la partícula m es simplemente igual a la diferencia de energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ya esto es bastante más general que el caso A, si ustedes se fijan, porque aquí no estamos restringiendo la fuerza a que sea constante, puede ser cualquier función, así que es mucho más general. ¿Ya? Y esto, la gente le pone nombre a esta cuestión. ¿Ya? A esto ya le podríamos empezar a llamar de alguna forma a esto, y este se llama el teorema del trabajo y la energía. ¿Ya? Esta es una versión del teorema del trabajo y la energía.
¿Dudas hasta este momento? Los escucho. Profe, no entendí bien cómo se escribía la integral, el símbolo y no sé cómo funciona. Ah, ya, Benjamín, sí. Lo que pasa es que la integral tiene varias partes, ¿cierto? Está el símbolo de la integral, ¿cierto? Que eso siempre va. Está la función de la integral, que sería en este caso la fuerza en función de z. Y este dz nos indica en función de qué variable estamos integrando, ¿ya? Así que esa z de ahí nos dice que estamos integrando en z, ¿ya? Así que, por qué requiere esto clarificación? Porque esta función podría ser una función de otra variable, ¿ya? Podría ser una función de x, ¿ya? O podría ser función de dos variables, por ejemplo, de x y de z, o de 3, o de n variables, ¿ya? En este caso, esta es una función de una sola variable que estamos integrando respecto a esa variable. Y en los límites de la integral, uno pone, como en la sumatoria, uno pone los límites de la sumatoria, en la integral uno pone los límites de la integral, y los límites de la integral son los mismos de la sumatoria. Estoy integrando entre z, y así se escribe, porque como la variable de integración es de z, o z, uno dice, estoy integrando entre z igual a z1 y z igual a zn más 1. O sea, entre el principio y el final de esa trayectoria. Como en realidad es obvio que estamos solo integrando en función de z, porque la función es solo función de z, los límites de integración también obviamente corresponden con z. Una manera alternativa de escribir esta integral, que la gente la escribe así nomás, cuando ya la gente se pone experta en integrales, no la escribe de otra forma, uno puede escribirla así nomás, como f de z. Se entiende que f es función de z, no es necesario poner explícitamente que es función de z, y aquí uno pone los límites nomás, z1 a zn más 1. Y se entiende también que esos límites corresponden con la variable z con la que uno está integrando. Esta integral, como les digo, y por eso que me atrevo a hacerlo así, porque al final no se necesita entender cálculo para esto, es exactamente igual al límite, cuando n tiende a infinito, de nuestra sumatoria de fz sub j de z para j igual a 1 a n más 1. ¿Sí? Entonces, esta es como una definición, de hecho, de la integral de Riemann. Cuando vean cálculo, obviamente esto les va a hacer más clic, pero por ahora es bueno que recordemos este tipo de cosas, ya que esto es verdad. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna, quedó muy colgado con la explicación hasta el momento. Ya, les voy a preguntar después, vamos a hacer un pequeño corte hasta las 3:16 y les vuelvo a preguntar cuando volvamos de nuestro descanso, ¿ok? Entonces démonos 5 minutos.
Seguimos, chicos y chicas. ¿Me escuchan, supongo, no? Sí, Sí, se Sí, escucha. profe. Sí, Los vi hablar, pero no los escuché. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces, hasta el momento, nuestra fuerza F sub z era como media desconocida, ¿ya? Pero no es coincidencia que igual que nosotros nos habíamos dado ese z positivo hacia arriba, o que estamos en general hablando de la... Oh, oh. Sí sé, sí sé.